Hola a todos. Ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia digestiva alta. ¿Ok? Si hablamos de una alta es porque hay una hemorragia digestiva baja. Que ambas, tanto la alta como la baja, se encuentra dentro del capítulo de las hemorragias digestivas. ¿Ok? Entonces se divide en alta y baja. Hoy vamos a hablar de la alta. Es una de las emergencias o puede llegar a constituirse en una emergencia gastrointestinal más frecuente. No todas las hemorragias digestivas altas se constituyen en emergencia, ojo, pero es frecuente. El 80 a 90% son de causa no varicial. Esto es algo interesante saber pensar cuando estamos recibiendo un paciente con hemorragia digestiva. ¿Será que tiene varices esofágicas este paciente? ¿Okay? Porque la conducta terapéutica, independientemente de qué pueda hacer, hay algunas medidas que eventualmente no vamos a realizar cuando sospechamos de que pudiera ser de origen de las varices esofágicas. Aproximadamente el 70% de los pacientes son mayores de edad, perdón, mayores de 60 años. En cuanto a la definición, es absolutamente simple. ¿Por qué? Porque está relacionado a un elemento anatómico que es el ángulo de Treitz. Entonces, la hemorragia digestiva alta es aquella que se produce por encima del ángulo de Treitz. Punto. Así de simple. Y por ende, la hemorragia digestiva baja es aquella que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, aquí vemos dónde está el ángulo de Treitz y todo lo que está por arriba, cuyo sangrado se produce esófago hasta el ángulo de Treitz, se considera hemorragia digestiva alta. Esta es la clasificación de las hemorragias digestivas en general, lo que habíamos hablado. Según el sitio, el origen, el lugar anatómico, el punto de referencia al ángulo de Treitz, si es por arriba, es alta, y si es por debajo, es hemorragia digestiva baja. Según la visibilidad, si es que se puede observar la hemorragia, puede ser visible u oculta. En cuanto a la clínica, obviamente es variable porque si es visible, el paciente va a acudir. Recuerden que los motivos de consulta relacionados a hemorragia o sangrado de cualquier parte del organismo es una causa súper común y frecuente en la cual no deja pasar el tiempo el paciente. Acude rápidamente. En cambio, en la oculta, como no se ve el sangrado, entonces, o sea, no se ve a simple vista, no sabe que está perdiendo sangre y motivo por el cual no acude. Y de acuerdo a la magnitud de la hemorragia, puede ser leve, moderada. Nosotros clasificamos en 3 nada más. Aquí hay 4, pero es leve, moderada y severa. Así de simple. Entonces, esta clasificación es la hemorragia digestiva en general y nosotros vamos a hablar aquí de la hemorragia digestiva alta, que también es visible, no vamos a hablar de la oculta, y la clasificación vamos a hablar de la misma en cuanto a su traducción clínica. De acuerdo a la situación anatómica, al órgano o a la víscera que está afectada, las patologías en el esófago, sin lugar a dudas, las varices esofágicas, ven esta que está aquí, estas varices, son las más frecuentes. No hay ninguna. Fíjense cómo aquí está sobresaliendo esta dilatación venosa dentro de la luz del esófago. Entonces, la más frecuente las varices. El resto, síndrome de Bailey-Weiss, que es un síndrome caracterizado por un esfuerzo brusco causado por una fisura a nivel de la mucosa,
en los vómitos, por ejemplo, que son muy fuertes. Las esofagitis pépticas, que hablamos en el capítulo anterior, cuando hay una esofagitis, el esófago de Barrett, no necesariamente el esófago, sino la esofagitis caracterizada por, digamos, como consecuencia de un reflujo gastroesofágico, puede producir sangrado en la medida que corroe más la mucosa. El cáncer de esófago también, pero no es frecuente el cáncer. Y algunas úlceras esofágicas medicamentosas o infecciosas, muy raro estos, recordando que las varices son absolutamente las más frecuentes. En cuanto a que sea localizada en el estómago, ¿cuáles son las patologías? Y aquí hay que ver la gastritis o la lesión aguda de mucosa gástrica o gastritis erosiva es frecuente. No podría decir que es la más frecuente porque la úlcera péptica junto con la gastritis erosiva ocupan más o menos el mismo nivel de porcentaje. Muy por debajo están las varices, recordando que hay varices gástricas también. La gastropatía hipertensiva también, donde se observan una saliencia de las venas, los angiomas y el cáncer gástrico. ¿Ok? O sea, aquí también hay una patología que es la enfermedad de Dieulafoy, en la cual se observa un vaso a nivel del fondo gástrico que sobresale por alguna razón y sangra. Bueno, esos son todos hallazgos endoscópicos. Entonces, las gástricas, la lesión aguda mucosa gástrica, sinónimo de gastritis erosiva, y la úlcera péptica, las más frecuentes. Vemos aquí como esto es una distribución uniforme en una gastritis erosiva. En cuanto al duodeno, no hay ninguna duda que es la úlcera péptica, la úlcera gastroduodenal, que ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Y las otras, una duodenitis grave, muy importante, no es frecuente. Estos sí ya son condiciones muy raras, una fístula ortoduodenal. Son extremadamente raros que se citan nada más. No hay ninguna duda de la úlcera péptica, la más importante. Como dijimos, hay un punto anatómico y puede haber una hemorragia del conducto pancreático, inmovilia, la presencia de sangre en la bilis, pero ahí deberían haber cortocircuitos, conexiones anormales entre el sistema venoso y el arterial que haga con que por esa razón anormal haya salida de sangre en la bilis. Son esto, uno para pensar de que podría ser estas causas, una vez que se descarta todas las otras, es que habría que pensar cuál es la causa, pero no son absolutamente comunes. Volviendo aquí más o menos, la frecuencia de los casos: úlcera péptica, lesión aguda mucosa gástrica, neoplasia, mayoritis, o sea, un porcentaje pequeño de estas. En cambio, la úlcera péptica y la LAM, la gastritis erosiva, son las más frecuentes. Estas neoplasias, mi posición es: ojalá las neoplasias den cada vez más sangrado, porque eso va a hacer con que se detecte la neoplasia desde el inicio. En cuanto más precoz sea el sangrado, mucho mejor, porque eso va a hacer con que diagnostiquemos en una etapa inicial. Lastimosamente, no es así. Ok, causa frecuente, todo esto es lo que recién hablamos. Y ahora sí, la presentación clínica. Cuando hablamos de esto, el paciente acude al servicio de urgencias. Apenas hay sangrado, no es que le va a llamar a su médico, y si le que llama
a un médico le va a decir que acuda absolutamente al servicio de urgencia para que sea manejado allí, porque son urgencias y en algunas situaciones emergencias. Entonces la presentación clínica es una hematemesis. Hematemesis es vómito de sangre o vómito alimentario con sangre. Las características de ese sangrado puede ser como en borra de café. Vamos a ver láminas posteriormente en las cuales parece así lo que ha quedado del café que se ha filtrado. El líquido es lo que tomamos y la parte sólida que queda en el filtro, esa es la borra de café oscuro. Prácticamente ya deja de ser el color rojo de la arteria, sino más oscura. Eso es vómito en borra de café. La presencia de melena. La característica de la melena, ¿qué significa melena? Melena es la mezcla, cuando hay sangre en el tubo digestivo superior, específicamente en el estómago, la sangre se mezcla con el ácido clorhídrico. La mezcla de las mismas se forma una sustancia que se llama clorhidrato de hematina. Ácido clorhídrico, clorhidrato de hematíes, clorhidrato de hematina. Esta sustancia, por suerte, estimula el tránsito, de tal manera que apenas haya sangre y se mezcle con el ácido clorhídrico, estimula el tránsito y rápidamente ocasiona el tránsito aumentado y va a hacer con que el paciente defeque. Y en el acto defecatorio, las características de la materia fecal, al inicio suele haber resto de materia fecal, pero acto seguido ya es sangre lo que defeca. Y esto vamos a ver fotos también. En este caso, las características de la materia fecal también son oscuras, tiene un olor muy desagradable, porque la sangre de por sí tiene su propio olor, el ácido clorhídrico también, y la mezcla de ambos sí ocasiona un olor muy desagradable. Eventualmente puede haber dolor, pero no es común. El dolor podría estar terminado por la causa que origina el sangrado. Si es una úlcera péptica activa, sí va a haber dolor. Y eventualmente puede haber vómitos no sanguinolentos en el contexto de que ya ha habido, digamos, alguna melena y después luego hay unos vómitos, pero que no ha sido lo suficientemente estos vómitos para que se produzca una hematemesis. No todos los casos que haya sangrado en el estómago van a producir hematemesis, no todos. Tiene que haber un volumen de sangrado importante para que estimule el vómito, ¿okay?, de sangre. ¿Okay? Puede haber hematemesis y melena, eso sí significa que ha habido un volumen importante. Fíjense, vómito, en este caso sangre fresca, una muy buen color. No creo que esto debe ser montado, no creo que justo le hayan sacado foto a esta paciente en el transcurso de una hematemesis. ¿Ven? Sangre roja. Aquí está en borra de café, ¿ven? Más oscuro. Ven cómo ya está coagulado, ya no es líquido. ¿Ok? Y esta es la evacuación. Es muy fétido, negro, alquitrán. Esta es la mezcla de la sangre con ácido clorhídrico. ¿Ok? Es una sustancia, una masa que no es, aquí no hay, particularmente en esta foto no hay restos de materia fecal, sino es exclusivamente sangre, y hace la acotación de la cantidad que hay en esta foto. Esta es la melena. ¿Okay? Entonces,
vayamos al examen físico una vez que el paciente acudió a la urgencia y qué es lo que nosotros tenemos que ver. La persona no va a saber, no nos va a decir qué tanta cantidad de sangre ha salido, no va a decir mucho, poco, más o menos, bastante, variado, oscilando entre tanto y tanto. Es el examen físico lo que nosotros nos va a orientar hacia dónde estamos, si es un sangrado leve, si es un sangrado moderado o es un sangrado grave. Entonces, ya está frente a nosotros y la evaluación inicial nada más es esto, medidas rápidas de reanimación en caso de que veamos que está taquipnéico, que esté pálido, asustado. Entonces, iniciar rápidas medidas de reanimación independientemente de que le vamos conversando. Aquí no es que vamos a seguir los padrones habituales, primero interrogatorio, luego el examen físico en el contexto de eso, hacemos prácticamente todo al mismo tiempo. Valorar la magnitud de la hemorragia, esto es en función a la absolutamente relacionada a la cantidad de sangre perdida y la respuesta del organismo ante esa pérdida, hasta ese volumen perdido. Hay que ver si hay factores de riesgo, cuáles son esos factores que podrían ser una cardiopatía, una fibrilación auricular, una hipertensión, etcétera. Lo ideal es buscar el diagnóstico de la causa lo más rápido posible y que sea adecuado y hacer la intervención terapéutica ya al toque, apenas ingrese el paciente y en la cual se haya confirmado la hemorragia. En cuanto a la valoración de la pérdida sanguínea, aquí, como les mencioné, ellos hablan de leve, moderada, grave y masiva. Nosotros hablamos leve, moderada y severa, en las cuales, fíjense, estos dos ítems son los primeros que ya lo hacemos mientras el paciente estamos preguntándole su nombre, estamos preguntándole cómo fue, qué pasó, ya estamos midiendo la presión arterial, la enfermera ya está midiendo la presión. Dentro de eso ya habíamos hablado el otro que es la presión arterial sistólica. La frecuencia cardíaca, le vamos midiendo el pulso. Entonces, en la leve prácticamente no hay repercusión. En la otra lámina no es menos 90, aquí sería hasta 100. ¿Okay? La presión arterial sistólica, 120 de presión sistólica, es la que nos afecta, la que más nos importa. Aquí la moderada es, digamos, ya hay una afectación, como ellos clasifican en 4, nosotros clasificamos aquí en moderada, sería aproximadamente el descenso de la presión arterial sistólica hasta 190, hay algunos que llegan inclusive hasta 80, y la frecuencia cardíaca aquí sí ya está más de 100 en la moderada, ya está taquicárdico el paciente, en promedio varía de 100 a 120, y para nosotros la masiva ya es cuando está por debajo de 80 la presión arterial sistólica, y por arriba de 120 ya consideramos severa. ¿Okay? Entonces es sumamente, aquí lo que medimos es la respuesta del organismo ante la pérdida de la volemia. ¿Okay? Después vemos esto que es la medición de la presión venosa central, el ritmo diurético, porque ahí en ese momento, como dijimos, la medida, después vamos a ver la colocación de una sonda vesical para medir el volumen, el estado de conciencia, si es que puede estar afectado o no. Generalmente no hay tanta afectación, mismo que sea masiva, grave, no afecta mucho. Y esto sí, no, porcentaje de sangrado y la cantidad de ml perdido no vamos a llegar a saber. Esto es más bien un tema teórico que podríamos ver, porque si está en esta parte se podría calcular en esto el volumen perdido, pero no es importante. Siempre a través de la respuesta hemodinámica es lo que nos indica, nos orienta a ver hacia qué respuesta está teniendo el organismo ante la pérdida. Una vez que realizamos el examen físico, obviamente vamos a solicitar exámenes
Aquí, como se llaman, exámenes complementarios, no son exámenes de diagnóstico. ¿Okay? El examen complementario es saber cuánto está el hematocrito, cómo está el coagulograma. Obviamente necesitamos saber el grupo sanguíneo para las eventuales transfusiones que va a necesitar, si es severa o moderada, ¿ya? Y el descenso de la hemoglobina. Ahora sí, como les complementé, la endoscopía digestiva alta sí nos va a servir para el diagnóstico. Ya hablamos en el capítulo anterior que la endoscopía va a identificar primero el sitio de sangrado, si es esófago, estómago, duodeno, y va a ver la patología que origina el sangrado. Al mismo tiempo, hablamos también que el endoscopista hoy en día ya realiza el tratamiento para que deje de sangrar, que no es el tratamiento definitivo de la patología, sino de la complicación, de la hemorragia. Eso es lo que hacen los endoscopistas. La medición del hematocrito, del laboratorio, o sea, no es charlámina, digamos. Aquí sí la endoscopía, como les mencioné recién, es muy sensible, muy específico, identifica la lesión y puede lograr el tratamiento y hacer con que dicho tratamiento prevenga la hemorragia recurrente. ¿Ok? Dependiendo del sangrado, la repercusión, se recomienda la endoscopía temprana dentro de las 24 horas. Esto más, si es masiva o si es severa, dentro de las primeras 6 horas. O sea, cuanto más importante o más repercusión haya tenido el organismo, más rápido hay que hacer la endoscopía digestiva. Y ya habíamos hablado también de la clasificación Forre, en el contexto de que el paciente, que el médico está haciendo la endoscopía digestiva alta, entonces ya realiza la clasificación de Forres. Si hay un sangrado activo, o sea, para utilizar la clasificación de Forres hay que hacer la endoscopía, porque si no, no podemos saber. Entonces hay un sangrado activo, es cuando el endoscopista ve que sangra. Si sangra a chorro en jet es 1A y es el más importante. Si es NAPA, que le decimos babeante, también es 1B. ¿Okay? Si aquí, cuando introduce el endoscopio, ya no hay sangrado que ve que está saliendo la sangre, sino hay señales de que ha habido sangrado reciente. Entonces ya es 2. 1 es cuando sangra, el 2 ya hay señales de sangrado reciente. Si ve el vaso visible, del vaso que tuvo que haber estado sangrando, que no sangra en ese momento, o el coágulo rojo que está adherido a ese vaso, o ya no se ve ni el vaso ni el coágulo, se ve un fondo ulceroso. Esto generalmente el fondo ulceroso es cuando ha habido un sangrado en napa. ¿Okay? Entonces 2A, 2B, 2C. Y en ese momento sin sangrado reciente es cuando, digamos, ya no se han visto ninguna de estas lesiones. Y generalmente esto se hace, o sea, en el contexto de la realización de la endoscopía, si ha tardado un promedio de tiempo de varias horas o días, entonces ya no hay señales de sangrado y eso significa de que en ese momento estamos distante al episodio del sangrado. En esta columna, fíjense lo importante que es el porcentaje de resangrado. Significa que el endoscopista va a hacer algún procedimiento, principalmente en estos dos, pero tiene un altísimo porcentaje de resangrado en la internación. A continuación, dentro de las 48 horas siguientes al mismo. No estoy tan seguro que llegue a 90%, pero sí estoy seguro que está entre 70 y 80. Cuando es en NAPA, 30% promedio. Y el resto, digamos, que va disminuyendo. Aquí también el vaso visible que haya un porcentaje de resangrado en el contexto de posterior tratamiento en la internación disminuye, no creo que sea así.
Vemos aquí el Forres 1A. Esto es el más importante, el más delicado. ¿Ves? La endoscopía llega, aquí se ve el chorro de sangre, jet. ¿Ven? Aquí está la arteria que está sangrando. Otra, ¿ven? Como sangra. ¿Ok? Aquí va sangrando. Esto es 1A. Es arterial, se identifica un punto de sangrado específico. Ahora el Forres 1B, ven cómo es en Napa, es una superficie mayor y babea. ¿Ok? ¿Ven? La diferencia del anterior, que era un punto, un lugar bien específico, aquí ya no es una superficie mayor. Aquí el 2A, el vaso visible, ¿ven? Como se ve el vaso, pero no hay sangrado, ¿ven? No hay sangre, ya ha habido, ya ha pasado al, si era el duodeno primera porción, ya pasó a la segunda porción, y si era el estómago, ya pasó al duodeno, y se ve el vaso, vaso visible 2A. El 2B es el coágulo adherido, ¿ven? Aquí está el coágulo, no se ve el vaso, aquí se ve la úlcera, ¿ven? Y aquí está el coágulo adherido. Y la úlcera, y aquí se ve el coágulo adherido. La úlcera y un coágulo. El 2C, ¿ven? Ya es una mancha plana, que es la úlcera en sí. Fondo ulceroso hemático, ¿ven? Apenas se ve alguna que otra mancha. Sin ser significativo, no hay coágulo. El Forres 3 es una lesión limpia. Ya prácticamente alguien, si es que ve esta imagen, ya inclusive dejaría eso. Esto al ver es porque le han contado al endoscopista que ha tenido sangrado hace 24 horas, hace 48 horas o algo, por eso ya no hay, ¿ven? Ninguna señal de sangrado. Inclusive esto ya pasa a ser la otra clasificación, o utilizar la otra clasificación, que es la clasificación de Sakita, en la cual es una clasificación también endoscópica de ver las características de la úlcera. Pero la Sakita no está relacionada con sangrado, sino más bien de la extensión y de las características de la misma. Entonces, en general las hemorragias digestivas, más allá que sea alta o baja, en el 80% de los casos se autolimitan y queda para, y si recuerdan, en general, independientemente de los grados, ¿verdad? Si hablamos exclusivamente de los 1A, no va a ser 80% limitado, el Forres 1A. ¿Ok? Y la mayor mortalidad ocurre en el 20% que presenta sangrado recurrente. O sea, aquellos que se repite el sangrado, obviamente significa que es... Bueno, la verdad es que no me aparece nuevamente, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en el tratamiento? Tenemos que, primero, identificar si era varicial o no. Porque si es varicial, no tenemos que colocar sonda nasogástrica, porque la presencia de la sonda va a empeorar la lesión que ya está instalada en las varices, y eso va a hacer con que siga sangrando, que empeore el sangrado. ¿Ok? Si no tiene varices, o eso ya también está relacionado al cuadro clínico. Si el paciente le preguntamos si es cirrótico, si es que vemos que está en el contexto de una hipertensión portal, entonces ahí no vamos a instalar la sonda nasogástrica. Vamos a colocar una sonda vesical para medición de la diuresis, vía venosa periférica. Al inicio podemos instalar en un brazo, en el otro brazo cuando es masivo, cuando el sangrado o la hemorragia es masiva. No colocamos vía venosa central, hacer una subclavia o una yugular, no hacemos de entrada, eso lo hacemos posteriormente, una vez que ya está compensado el paciente, después de unas horas. Eso es sí para la medición, como dijimos anteriormente, la medición de la presión venosa central para saber si estamos hidratando bien al paciente. A la 1 hora vamos a saber la tendencia, si le estamos hidratando bien, de tal forma que no haya una insuficiencia renal aguda, que es la disminución de la producción de orina, de la diuresis.
como consecuencia de la retracción que hay por la pérdida del volumen de la sangre. Y como dijimos previamente, el dosaje de hemoglobina y el hematocrito nos va a ser necesario decir si es que vamos a necesitar realizar transfusión de sangre. Generalmente la transfusión utilizamos concentrado de glóbulos rojos y no hay una cifra determinada para decirle vamos a hacerlo o no, pero sí está muy relacionado a ver qué tanta traducción de una anemia aguda presenta. Si el paciente está polipneico, taquipneico, taquicárdico, hipotenso y con un dosaje de hemoglobina de 8, 7, entonces ahí sí vamos a indicar ya la transfusión de 1, 2, 3 unidades de concentrado de glóbulos rojos, entendiendo que cada bolsa va a subir aproximadamente 0.8 unidades, no me acuerdo la unidad de medición, no llega a completarse 1, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la realización de la transfusión. Ahí vamos a repetir lo que dijimos, la reanimación a través de la sangre, perdón, de la hidratación en ambos, si hay necesidad, en ambos miembros superiores, la transfusión, plasma fresco, y demás está decir que no se tiene que alimentar el paciente. Si hay necesidad por una anemia, la anemia está representada porque no llega suficientes glóbulos rojos para su oxigenación en el pulmón, ¿ok? Y todo esto, y si hay necesidad, hasta podría llevar a una intubación en casos absolutamente necesarios. Por suerte, no hay muchos de estos casos. ¿Okay? La zona nasogástrica, dijimos, controversial en términos de... Lo que pasa es que cuando hay muchos vómitos y ya sabemos que no hay varices, colocando la sonda va a hacer con que salga el contenido gástrico a través de la sonda, y eso hace con que disminuya la chance de que vaya al sistema respiratorio, que haya una broncoaspiración. Entonces eso facilita muchísimo. Como mencionamos, cada bolsa es una transfusión de concentrado de glóbulos rojos, ahí también hablamos de lo mismo. Y ahora bien, en cuanto a qué es lo que se puede hacer y lo que se hace es el tratamiento endoscópico. En caso de una úlcera péptica, se inyecta por vía endoscópica etanolamina, polidocanol, cloruro de sodio, etc. Lo que más hacen nuestros gastroenterólogos son los polidocanol o adrenalina o etanolamina. Eventualmente por mecanismos térmicos, una electrocoagulación, láser de argón, esto no tenemos, argón plasma, eventualmente se puede hacer, pero no es la primera opción. Y por métodos mecánicos que son los clips hemostáticos sobre el vaso sangrante, así como nosotros usamos en la laparoscopía, ellos colocan un clip en el vaso o sobre el vaso visible situado en el fondo de la úlcera. Generalmente este método del clip se utiliza en las recurrencias, en las que han sido tipo 1A, Forres 1A, ahí sí puede ser. O sea, ahí es donde está más indicado. Eso es nada más lo que le había mencionado. Aquí la lesión de Dieulafoy en el fondo gástrico, ¿ven? Un sangrado de la misma, una arteria anómala en la submucosa que rompe la mucosa gástrica. ¿Okay? Ahí lo que se hace es un tratamiento, digamos, una electrocoagulación, todo endoscópico estamos hablando, ¿ok? O adrenalina o etanolamina. ¿Qué hacer en un síndrome de Mallory-Weiss? Que son los desgarros de la mucosa, ¿ven? Aquí del esófago. No son importantes, son autolimitados, ¿ok? No hay necesidad de un tratamiento específico.
Lo que sí la endoscopía tiene que hacer es que nos vea otra causa de sangrado y determinar que efectivamente esta laceración ha sido el lugar que ha originado la hemorragia. En caso de que sea varicial, las varices, entonces a través de la endoscopía se hace la ligadura con las bandas elásticas. Estas son las bandas. Esto ha sido una varice y en la cual se introduce a través del endoscopio una banda que aprieta, y esto hace que el sangrado no pueda más, no, o sea, la comunicación aquí es generalmente, aquí si es que sangra en la base de la misma donde se realiza la colocación de las bandas elásticas. No es que se hace en una sola varice, sino en varias varices, y hay veces que no se identifica cuál de ellas es la que ha sangrado. Entonces hay unas ciertas señales endoscópicas que nos hace pensar que ahí ha sido uno u otros lugares, y es allí donde se colocan las bandas. ¿Ok? Aquí están los métodos de inyección, lo que hablamos, los métodos mecánicos que son los hemoclips y la ligadura con bandas. Estas bandas principalmente, o sea, más allá de las varices, no se utiliza en otras condiciones. Y la termocoagulación, no tenemos esto, el láser tampoco, sino más bien la coagulación, pero no todos disponen para la realización de la misma. O sea, no hay ninguna duda que son los métodos de inyección, los hemoclips y la ligadura las opciones que tienen los endoscopistas. Después ya viene el tratamiento de la causa que originó. Si es farmacológico, va a actuar en los casos de úlcera gastroduodenal. Se puede hacer omeprazol en bolo intravenoso, luego continuar siempre de acuerdo a los hallazgos endoscópicos. Esto es complementario para tratar no la complicación en sí de la hemorragia, sino la causa que ha originado. En los casos de úlcera, entonces hacer que la úlcera cicatrice, y para eso se necesita bastante tiempo. ¿Ok? Esto nada más, solamente en general, si es que vuelve a ser, porque los Forres 1A y 1B hay mucha, o sea, como mencionamos, cierta chance de que se repita el sangrado, inclusive dentro de las primeras 48 horas, se vuelve a realizar la endoscopía, ¿ok? Y si no es suficiente e ineficaz, va a la cirugía. Como verán, cada vez operamos menos las causas de hemorragia digestiva alta. Igual, Forres 2A o 2B, terapeuta endoscópica. Y generalmente las 12 y las 3, obviamente como vimos las láminas, no hay sangrado en ese momento. Entonces, ya generalmente se van de alta y se hace el seguimiento de la patología que originó. Que generalmente son las lesiones agudas mucosas gástricas o los casos de úlcera gastroduodenal. Entonces, hay veces que el endoscopista ve la primera endoscopía, ya ve 1A, intenta realizar la inyección de polidocanol o adrenalina y ve que ya en ese momento se repite el sangrado, ya ni siquiera se espera, ya va directamente a cirugía, ya le llama al cirujano y le dice hay una úlcera en tal lugar, sangra, Forres 1A, hice tal procedimiento y no fue suficiente, entonces hay que operar. Entonces el cirujano es que toma la determinación qué cirugía hacer, que ya habíamos hablado en los capítulos anteriores. Aquí habíamos hablado ya de las terapéuticas de la ligadura endoscópica. Hay otra opción que es la escleroterapia endoscópica, alterno más efectual, pero hoy en día es la ligadura el principal manejo. ¿Ok? Ligadura, aquí nada más vemos cómo se ha realizado la misma. Nada, esto es más para posgrado, no pregrado, no quiero insistir mucho. Y aquí, por último, ya estamos en la parte de la cirugía. ¿Cuándo vamos a indicar cirugía en tratamiento como opción terapéutica en el contexto de hemorragia digestiva alta? La inestabilidad. El paciente está con taquicardia, 130, 140, baja 110,
a pesar de las maniobras de resucitación, etcétera, hemorragia recurrente luego la estabilización inicial, tras 2 procedimientos, por ejemplo, se hace 2 procedimientos y lo mismo sigue sangrando, o a pesar de hacer 1 o 2 procedimientos sigue inestable. Hemorragia persistente leve que no cede después del segundo, tercer o cuarto día, y ni que hablar de un choque asociado a una hemorragia recurrente. Como verán, se habla mucho de la recurrencia como causa, como origen, o sea, más que origen, la recurrencia sería la razón por la cual se debería someter a cirugía a ese paciente. Y por último, ¿qué alternativas tenemos en el contexto de que ya estamos en quirófano? Vamos a ver, sin resección, que no vamos a resecar, vamos a hacer una vagotomía más piloroplastia. Es muy controversial esto, cuando la causa, o sea, en estos casos veamos, el esófago no es que está sangrando, es en el estómago, ¿ok? Si una lesión aguda mucosa gástrica, por ejemplo, no queremos hacer una gastrectomía, no queremos resecar, entonces se puede hacer una vagotomía que va a hacer con que el ácido no se libere más, y al hacer la vagotomía siempre decimos que hay que hacer una piloroplastia para que la fase motora, la parte motora del antro pueda liberar su contenido al duodeno. O vamos a resecar el estómago, o sea, o parte de, y las opciones que tenemos es hacer una gastrotomía, porque nosotros en la mayoría de las veces el endoscopista ya nos dijo y ya sabemos dónde está localizada la causa que originó. Entonces vamos a resecar, se hace la gastrotomía en la parte, generalmente en el cuerpo alto, cuerpo medio o antro, abrimos el estómago y vamos a la úlcera, identificamos y se liga. ¿Okay? Entonces, en este caso, prácticamente no hay más que abrir, ligar y volver a cerrar. ¿Okay? Realmente esta opción tenía que estar aquí. Lo voy a corregir. Con resección, entonces ya resecamos la úlcera, ¿ok? Que es el lugar donde está sangrando. Una antrectomía, si la úlcera obviamente está dentro del antro, o una gastrectomía, 3/4, 4/5 o una gastrectomía total. Hacer una gastrectomía total en un paciente con una lesión aguda mucosa cuando sangra todo el estómago, en el contexto de que es una patología benigna, cuesta mucho tomar la decisión de hacer una gastrectomía total, pero hay veces que nos vemos la necesidad y tenemos que hacerlo rápido. Ahora bien, esto es más cuando está localizada la causa en el estómago. Si es en el duodeno, se puede hacer una duodenotomía y ligadura del vaso. No se hace ulcerectomía en el duodeno. Obviamente, la antrectomía sí se puede hacer cuando hay úlcera duodenal la que sangra, como en el contexto del tratamiento definitivo, y se proyecta más allá del píloro, o sea, una antrectomía ampliada hasta el lugar donde asienta la úlcera en el duodeno. Ahí sí, entonces no hay que hacer la gastrectomía en el caso de las úlceras duodenales. Es muy raro sangrado, hemorragia de la úlcera, o sea, como no de úlcera, sino de localización anatómica más allá de la primera porción. Se observan sí sangrados de la segunda porción a nivel de la papila. Entonces ahí sí, el tratamiento también sigue siendo endoscópico, pero hay veces la recidiva, la papila, entonces allí, por suerte, no son muy importantes los sangrados, pero sí, eventualmente ya tendría que hacerse el tratamiento definitivo, y en eso implica una cirugía de Whipple, pero no de urgencia. Estamos hablando de una causa de origen de la segunda porción a nivel de la papila, que sangre que tenga indicación de cirugía. Bueno, esto ha sido en general cómo actuamos en los casos de hemorragia digestiva alta.